Las trompetas del Apocalipsis, el fin de los tiempos. Este es un tema interesante y complejo a la vez, que a muchos les generan conflictos de vida, ya que se ha hablado mucho de estas trompetas y del fin de los tiempos, pero en realidad nadie diciendo de qué se tratan y qué significan las trompetas, y ese fin de los tiempos. Muchos dirán, bueno, son los ángeles de Dios tocando las trompetas del fin de los tiempos, sin nadie saber realmente qué significa esto, y aterrándose por la idea del concepto de fin de los tiempos, y todo por ignorancia de todo este asunto. Que en ese momento habrá un reseteo, no lo dudes, pero debes saber qué significa este reseteo. Pero esto en realidad no es algo que el común denominador de la gente pueda entender que se está diciendo, y es por muchas razones. Una es porque los han mantenido ignorantes por milenios de milenios sobre este tema, para llegar a comprender qué significan estas trompetas. Todo se ha mantenido dentro de una nebulosa religiosa de misterios, de horrores y de pecados, pero no pasa de ahí. Esto en realidad no le sirve a nadie ni a ningún humano, no importando en cuál de las dos polaridades se encuentre, y por lo tanto entienda de qué se trata todo. Debido a este desconocimiento de la humanidad, ha sido todo esto del relato de las trompetas, y de ángeles tocando trompetas en el cielo. Pero vemos que tampoco se han preocupado los responsables de este relato, de instruir a la gente diciéndoles de qué se trata. También es posible que haya sido que ni los mismos instructores en el tema estuvieran conscientes de que se trataba esto de las trompetas. Por eso en su ignorancia, muchos dicen escuchar actualmente a estas trompetas resonando en el cielo, siendo este cielo el que pueden ver con sus propios ojos, o que interpreten que tales sonidos son esos ángeles apocalípticos tocando estas trompetas. Aclaro que en lo que sigue hay que saber algo de geometría sagrada, y no desde el concepto cultural religioso de esta geometría, que es la que se conoce comúnmente, que a mi criterio más que aclarar confunde a la mayoría de la gente que quiere profundizar el tema, y los hace ir por un mar de confusiones que no termina en ningún lugar. Pero si ahora se profundiza todo desde otro lugar, veremos que esta geometría llamada sagrada, genera un campo electromagnético de frecuencias, en donde este campo se distribuye dentro de una esfera, alrededor de una estructura llamada cristalina, en forma de una dona electromagnética, que está generada esta dona del campo por los llamados símbolos que forman las frecuencias, en donde estas frecuencias, sus interrelaciones y resonancias, generan toda la realidad perceptible que conocemos, o que cualquier ente o entidad pueda percibir como vida. Entender que tú al tener un alma, eres un ente o una entidad generada por frecuencias, y por esa causa y no otra diferente es que tienes vida. Por supuesto que estas percepciones son posibles si tiene este ente o entidad, las antenas o los receptores estructurales geométricos electromagnéticos necesarios para poder percibir, y que como toda estructura estos receptores o antenas tienen niveles, y resonando estos receptores en armonía con la vibración de determinada parte de este campo, como para poder comunicarse con ellas y percibirlas. A la capacidad de generar los receptores por el ente o entidad, que es una programación que se va generando dentro de esta entidad, se podría decir hasta cierto límite, que es la evolución de esta entidad dentro de su propio campo electromagnético. Toda entidad está definida por un campo electromagnético, dentro de la dona general o inicial. También se aclara, que si manipulo las frecuencias, puedo manipular al ente o a la entidad, que es lo que hace toda cultura. Lo que debemos en realidad saber, es que estamos dentro de un campo electromagnético que forma una dona, y que esta dona está formada por frecuencias generadas por los símbolos, que es la trayectoria de estas frecuencias en el espacio-tiempo. Además debemos saber que somos una estructura compleja formada por frecuencias, y a eso es lo que denominamos alma. Como se hablará de cuantificación, para los que no saben nada de qué significa esto, está referido a la cantidad de algo. Si hablamos de frecuencias, la cuantificación será el valor vibratorio de estas frecuencias. Veamos ahora esta dona de varias formas. Primero observemos el sistema inicial completo, que es el siguiente generando el campo electromagnético.
En la figura vemos los dos tetraedros estrella, el masculino y el femenino, generando el campo electromagnético alrededor. Fijarse que una trompeta de las que conocemos, para que resuene un sonido dentro ella se debe soplar desde la parte más estrecha y no la más abierta. Además vemos que este sonido está generado por su estructura y contorno al vibrar, o sea su propia estructura, y no por su parte interna. También vemos que en el caso inverso, como puede ser un embudo, que es una trompeta a la inversa, todo se dirige desde su parte más abierta hacia la parte más estrecha, o sea al revés. El primer caso sería el agujero blanco y el otro caso el agujero negro. Ahora si quitamos el cristal de la figura tenemos lo siguiente. En la imagen 1. La dona. En la imagen 2. El infinito. En esta imagen 3 veremos la trompeta. Ahora vayamos a las figuras. Observamos que entre el campo electromagnético de la dona y la parte en donde el campo no afecta a nada que no esté sobre ese campo, se genera un sector llamado agujero de gusano. Las paredes de este agujero de gusano están formadas por las frecuencias del campo electromagnético. Como toda frecuencia sea la que fuere genera un sonido, el campo electromagnético resuena musicalmente con los sonidos, y que estos sonidos serán acorde a las frecuencias de este mismo campo. O sea que el sonido de este tubo frecuencial será acorde a las vibraciones resonantes sobre el campo electromagnético, que es el límite de ese tubo resonante. Hay que aclarar que dentro del agujero de gusano no existe el sonido, ya que es un lugar sin espacio ni tiempo, y que es el sonido del campo el que forma las paredes del llamado agujero. Pero ahora observemos la forma de este agujero, y veremos que tiene la forma de una trompeta. Además se dice en ciertos centros culturales y religiosos, que el llamado ángel es el que lleva la información, y es el mismo ángel la información. Si nos ajustamos a esta forma complicada e inteligible de decir esto, vemos que las frecuencias o la llamada energía son la información y el bendito ángel, y como las frecuencias viajan y se comunican, también son las que llevan la información. En síntesis, hablar en este caso de frecuencias electromagnéticas o ángeles religiosos, es decir de cierta manera exactamente lo mismo. Con lo dicho veremos que las denominadas trompetas están formadas, si vemos el gráfico, por las frecuencias del campo electromagnético llamadas religiosamente ángeles. Por eso se dice que a estas trompetas las tocan ángeles, que es lo mismo que decir frecuencias que resuenan. Todo en el campo está formado por sonido, o sea frecuencias que resuenan. Como todo en el campo es algo polar, existen dos trompetas resonando, que si vemos el gráfico observaremos que una aspira o inhala formando un agujero negro, y otra exhala formando un agujero blanco, en donde lo inhalado y exhalado son las frecuencias. Ahora si vemos este campo, sus corredores tienen una trayectoria circular, y este movimiento circular que vemos en la figura, es como se mueven las frecuencias sobre el campo electromagnético. Se dice que una de las trompetas que vemos absorbe o hace colapsar la luz y otra exhala o genera luz. Pero debemos decir que si hablamos de luz estaríamos hablando de frecuencias, o sea de ángeles. Hay que aclarar que como toda frecuencia es polar, por lo tanto estas oscilan entre límites. De aquí acorde a lo dicho, vemos que los llamados ángeles son polares y también oscilan entre límites. Ahora en el campo de la imagen 2, que es un corte transversal, vemos un corte de lo que inhala y otro de lo que exhala, y estas serían las trompetas. Pero vemos también que forma un infinito, y que toda la energía va y vuelve sobre esta dona, yendo y viniendo sobre el mismo campo, generando agujeros negros y agujeros blancos, acorde a de qué lado del campo esté esa vibración en el proceso, y de qué cuantificación se trate. En realidad hay que decir que el ente o entidad no viaja, sino que vibra dentro del campo, y por lo tanto se posiciona dentro de él, y que el llamado viaje es una ilusión del campo desde el punto de vista de la entidad vibratoria, que además como vemos que todo en este campo no va a ningún lado, sino que se recicla a sí mismo de forma continua a través de un vórtice, que es el punto de intersección que vemos entre las dos circunferencias del gráfico, formando el símbolo de infinito de un 8 acostado. También es la intersección de dos nodos o mónadas que se tocan,
pasando de un nodo a otro nodo, pero para no complicar la cosa no diré nada de eso. Cuando se pasa por este vórtice o nodo de valor cero, ya que en ese punto todas las frecuencias se enfrentan y se anulan, no existe ni espacio ni tiempo en ese punto, y se está totalmente dentro del agujero de gusano, y también se está en el centro y totalmente dentro de la trompeta, y desde ahí se hará un salto vibracional, acorde a como cada ente resuene y a la cualidad que tenga. El ente pasará por un lapsus de cero vibración o frecuencia, en donde se reiniciará todo de nuevo en esa entidad frecuencial. Hay que entender también que en este punto se mezclan todos los circuitos, las direcciones y las frecuencias, las que van y las que vuelven, y que muchas de las que van por su resonancia vibratoria y cualidad, serán atraídas por las que vuelven o van en el sentido contrario, en la carrera electromagnética de evolución e involución que hay dentro del sistema. Ahora debemos decir que este lapsus de vibración cero en realidad, es lo que significaría la paz, porque paz es la ausencia total de tensiones, o sea de frecuencias. Y ahí están los famosos 3 días de oscuridad, que en realidad no son días sino pulsos, que estos son los 3 nodos arquetípicos iniciales necesarios, que regeneran las frecuencias acorde a sus propias cualidades. Estos son los pulsos 3, 9 y 6 dentro del campo. Esta es la llamada Trinidad inicial, que afecta a todo símbolo o estructura en frecuencias o entes, y es lo que genera el nuevo inicio y el nuevo final, y representa el pulso que da este nuevo recomenzar, que a estos 3 pulsos culturalmente le denominamos tiempo. Se dice que habrá 3 días de oscuridad, porque al hablar de día se está refiriendo a la luz, porque nosotros interpretamos la noche como una ausencia de luz, y para que exista luz debe haber frecuencias, y al no haber frecuencias porque es una zona en donde no existe ni espacio ni tiempo, no puede existir símbolos o vibraciones, que es lo mismo que decir luz. Para que existan vibraciones debe ser una zona espacio-temporal, y esta es posible solamente sobre el campo electromagnético, y totalmente fuera de este punto y sector particular, o sea fuera del agujero de gusano. Entender que la llamada materia se la define como luz coagulada o densificada. Ahora culturalmente nos hablan de una cosecha, y es aquí donde todo el mundo colapsa. Esto de cosecha es muy religioso y todo el mundo en esto tiene miedo, y vemos que genera en toda persona que le interesa el tema realmente un conflicto, por causa de ese rollo cultural que se tiene, que para mí personalmente es un verdadero asco en todos los sentidos. Pero ¿cómo es lo que hay dentro de estas cabezas? Tenemos que salirnos de esta forma de pensar, y verlo todo desde otro lado muy diferente. También debo decir, que esta cosecha es multivibracional y multidireccional, y no es en una sola dirección, en donde cada vibración irá acorde a su propia resonancia, y la dirección que tome será acorde a su propia polaridad, y como todo es multivibracional, es una cosecha multidireccional vibracional. Se dice culturalmente que lo igual atrae lo igual, como también de tal palo tal astilla, dime con quién andas y te diré quién eres, y también no le pidas peras al olmo. Todo esto significa lo mismo, o sea afinidad en las frecuencias. En las frecuencias una cualidad que tienen es la de resonancias entre ellas. Toda frecuencia entrará en resonancia a una zona del campo electromagnético acorde a su cualidad vibratoria. Al llegar a este punto crítico de nuevo inicio o reinicio, este reinicio no lo hará el ente desde cero, sino que lo hará desde el lugar que se encuentre su cualidad como frecuencia y polaridad, al llegar a ese instante de valor cero absoluto. Aquí entra a tallar en la exhalación, la memoria que hay en el campo de esta frecuencia. Aquí entra el concepto de karma y dharma hindú, pero este karma y dharma puede ser reconfigurado o disuelto por la programación del mismo ente, ya que toda memoria sobre el campo son tan solo frecuencias. O sea que el estado vibratorio resultante definirá la trayectoria a seguir y su lugar. Aunque a muchos no les guste lo que sigue, toda evolución es entre límites, que significa que podremos evolucionar o involucionar acorde a nuestra propia trayectoria, y además donde nos encontremos como frecuencias en esta trayectoria sobre el campo.
El cambio direccional de una frecuencia dependerá de su valor total en la cuantificación, incluida la polaridad resultante en ese punto nodal o de valor cero. O sea que depende de qué lado de la polaridad se encuentre en ese momento el ente, y todo acorde a su propia estructura y su llamada evolución como programación sobre el campo electromagnético. Acordarse de que dije que nada viaja en el campo, sino que se posiciona por afinidad, y esa posición es acorde a la vibración del ente, y como resuena esta vibración como símbolo complejo que es al ser un alma, ya que todo humano es un campo electromagnético vibrando dentro del sistema. O sea que tú te encontrarás luego de este reseteo de valor cero de frecuencias o agujero negro, en el lugar que te corresponda en el campo electromagnético, al salir de nuevo desde ese lugar sin espacio y sin tiempo, cuando exhale el agujero blanco tu propia frecuencia, hacia un nuevo giro sobre el campo, y todo será acorde al nivel de mónada que te corresponda, y también todo será acorde a la cuantificación y polaridad que manifiestes de esa misma vibración, al llegar tú como entidad vibratoria a este estado de valor cero del campo electromagnético. Hay algo más para decir. Y es que como estamos yendo a un reseteo, estamos siendo absorbidos por un agujero negro hacia un punto de valor cero. Es por eso que al comprimirse todo lo que es frecuencia, todo lo negativo y positivo se potencian generando los conflictos actuales, y es por eso que la gente está tan tensionada y tan loca, pero que al final se anularán todas estas polaridades, dando el cero absoluto general sobre el campo, pasando por ese punto sin espacio y sin tiempo de reseteo, para reiniciar todo de nuevo. Pero este reseteo si bien es general y sobre el campo como dije, hay que tener en cuenta que está la memoria del valor en polaridad de la vibración del ente sobre el campo, que al entrar de nuevo por resonancia al campo, esta memoria lo posicionará en este nuevo renacer, en el lugar que le corresponda. Con lo dicho muchos dirán entonces, bueno ese es entonces el juicio final de Dios. Pero en todo ese rollo que tienen, no se dan cuenta que si tienen esta idea, la verdad es que todo momento de su vida fue y es un juicio final, ya que cada acto como frecuencias que son, los posicionará tanto en el llamado presente como en el llamado futuro en un lugar del campo, y que su polaridad definirá este lugar. Acordarse de que como se está todo comprimiendo, las polaridades con su cuantificación están muy mezcladas y revueltas, y todas en su locura sean positivas o negativas, peleando por su posición dentro del mismo campo, de allí que todo esté revuelto y todos enloquecidos por su propia posición, que es totalmente afectada por su opuesta. Ahora es evidente que muchos me dirán que las trompetas del Apocalipsis son 7 y no 2. Y estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero al decir trompeta se está diciendo lo que toca como música esas trompetas, la canción o sea el sonido, y no el elemento. Si bien en este caso el elemento y el sonido es lo mismo. Ese sonido son los acordes o las frecuencias do sol re la mi si fa inicial de reseteo del sistema, que son 7. Se tiene que aclarar además que el campo electromagnético tiene corredores, en donde en uno de ellos llamado como masculino va, y el otro llamado como femenino vuelve equilibrándolo todo. Entender que aquí no se está hablando de sexo, y que al explicar todo esto estamos hablando de un solo corredor, y no de dos para complicar la cosa y que no se entienda nada de nada. O sea que dependiendo de qué corredor se esté, para una posición aparentemente igual, para un corredor la circulación dentro del mismo es un agujero negro y para el otro un agujero blanco. El agujero blanco para el tetraedro estrella masculino será en la misma dirección que el agujero negro femenino, pero con sentido contrario y viceversa. Esta circulación por corredores dentro del campo son totalmente paralelas, que se complementan pero no se tocan, porque si lo hicieran se anularían totalmente disolviendo el llamado campo. También tendríamos aquí el concepto de los 4 jinetes del Apocalipsis, que representan los corredores y sus direcciones sobre las trompetas, o sea en el agujero de gusano del campo electromagnético mencionados, que como vemos pareciera que fueran 2. 2 irían y 2 volverían.
Si realmente entiendes esto y no te haces rollos, puedes estar tranquilo de este momento trascendente para ti como alma, si tu estado vibratorio no está manipulado por ninguna cultura, y si eres fiel a ti mismo o sea a tu propio original en este momento, y no eres copia de nada que la cultura actual te proponga como modelo, ni te encuentres enrollado con tu propio astral o sea tu emocional. Claro que esto último dicho es lo más difícil de entender, y por lo tanto realizar o actuar. Lo que sigue a muchos en cierta forma no les gustará por sus propios enojos. He escuchado cosas como estas. Este cretino espero que arda eternamente en el infierno al fin de los tiempos. O esto otro. Dios por sus actos lo enviará al infierno eternamente. Yo al escuchar esto me produce una sonrisa, porque significa el no tener ni idea de lo que se está diciendo, ni qué significa esto de eternidad. Primero hay que tener en cuenta que el infierno no es un lugar de mucha temperatura, y además que ya estamos dentro de una eternidad, y que el tiempo o sea la vida por ser una frecuencia, es dentro del campo y está regida por el pulso llamado tiempo. Si alguien es un verdadero cretino lo es en la eternidad, aunque se encuentre este cretino dentro del campo espacio-temporal que es ilusorio. La llamada maldad o polo negativo, no se anulará o se extinguirá sobre el campo al fin de los tiempos como muchos emocionalmente desean. Lo mismo sucede con el polo positivo, ya que este fin de los tiempos es tan solo un reseteo del sistema de los tantos que ha tenido y tendrá. Este final es un acomodamiento de cargas resultantes después del viaje, siendo en realidad este viaje una ilusión. Lo que pasa que después de esta compresión de cargas, en la exhalación de las frecuencias, cada una se posicionará o irá al lugar que le corresponda, y todo acorde a su estado vibratorio antes del reseteo. Después de este reseteo lo que te alejará de eso llamado negativo será tu propia vibración, pero así como te alejará de lo negativo acorde a tu propia cuantificación vibratoria, generará ese nuevo estado sobre el campo, también una tensión mayor por esta polaridad opuesta más intensa. A ese que le llamas cretino quizás no lo vuelvas a ver por mucho tiempo, porque su lugar en el campo será diferente al tuyo, pero quizás en un futuro sobre el campo te encuentres de nuevo con él, pero siendo quizás en ese momento de polaridades opuestas a las actuales en sus frecuencias. Todo oscila entre límites, y entre positivos y negativos, y eso es lo que nos indica el campo electromagnético del cristal. Si no queremos más esto porque decimos basta ya, la única solución es salirse del juego, y no hay otra. Yo personalmente me quiero salir de este juego infernal, ¿y tú? Hay algo que es a qué dimensión se pasaría cuando suceda ese reseteo, y esto es todo un tema que no es nada simple para desarrollar, porque implica entender niveles estructurales vibracionales, o sea de frecuencias dentro del sistema total, que es múltiple y entrelazado formando una red compleja, y es algo no muy fácil de poder ver de forma sencilla, y agravado si no se tienen conceptos previos de muchos otros elementos que aquí nos exponen.